Buenas tardes. Iniciamos hoy la sesión de tarde con el profesor don Miguel Ángel Manzano, que va a disertar de nuevo sobre la invasión de los meriníes en la península ibérica, precisiones e ideas. Don Miguel Ángel Manzano es doctor en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular del área de Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filología, Universidad de Salamanca. En cuanto a sus colaboraciones con revistas o colecciones científicas, es miembro del comité editorial de la colección Estudios Árabes e Islámicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, miembro del Consejo de Redacción de la revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid y miembro del comité científico de la colección A de Al-Ándalus. Sus investigaciones giran fundamentalmente en torno a la historia política e historiografía de Occidente, del Occidente islámico bajo medieval, la didáctica de la lengua árabe y la informática y estudios árabes. Sus últimas publicaciones relevantes han sido notas sobre legitimidad, hegemonía y poder político en Al-Ándalus y en el Magreb durante los siglos XIII y XIV. En Red Pública, revistas de filosofía política, entre otras muchísimas publicaciones que tiene editadas. Y sin más, le dejo con don Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Manuel Antonio, por esta amable presentación. Yo creo que el interés de los especialistas por la historia bajomedieval de la península ibérica, que tiene ya una larga tradición, se ve todavía mucho más acrecentado con congresos como este. Últimamente llevamos varias conmemoraciones y este tipo de congresos, y este está siendo un ejemplo de ellos, pues todavía contribuyen a despertar muchísimo más el interés por la historia bajomedieval de nuestra península, la presencia de los árabes, la convivencia con los reinos cristianos. Y vaya por delante mi felicitación a los organizadores por haber tenido una idea tan estupenda de conmemorar estos 750 años de la anexión de Jerez a la Corona de Castilla. Vaya también mi gratitud para el profesor Manuel Barea por haberme invitado a formar parte de este congreso y compartir con ustedes pues, unas cuantas ideas, como voy a hacer en los próximos minutos. La contribución que les presento ahora se inscribe en unos replanteamientos, retomar una serie de ideas sobre las cuales yo me he estado dedicando en mi trayectoria investigadora. Concretamente, la última invasión norteafricana de la península ibérica. Sabemos todos que hubo una invasión de los almorávides, luego los almohades, y finalmente vino una invasión quizás, desde luego, menos provechosa o que tuvo menos conquistas e importancia desde el punto de vista territorial, pero que también estuvo ahí, y fue la invasión de los benimerines o de los meriníes. Personalmente pienso que pocas tareas resultan tan complicadas para un autor como volver sobre los propios pasos y reexaminar los propios trabajos, por cuanto nunca se va a ver totalmente libre de desdecirse, de contradecirse o de repetirse, con todo lo peligroso que eso conlleva. Con todo, intentaré, como digo, en los siguientes minutos, no cansarles y hacer una abstracción de lo fundamental, sin abundar en lo accesorio más que cuando sea estrictamente necesario. Yo creo que antes de cualquier otra consideración conviene dedicar siquiera un breve apartado a las principales fuentes de las que disponemos para llevar este análisis sobre la última invasión norteafricana de la península ibérica, porque naturalmente ellas van a condicionar los resultados que obtengamos y nuestra visión de los hechos. Básicamente estamos hablando de tres grandes grupos de fuentes. Tendremos las fuentes árabes, las fuentes hispanoromances y también la documentación de archivo. Desde mi perspectiva de arabista, he de apuntar que la historiografía moderna permite un conocimiento más detallado de los principales autores y crónicas árabes, así como de sus rasgos y problemas característicos, que son la presentación de los hechos, la selección de los materiales. Hay una marcada preferencia por los enfrentamientos militares, parece que no hay otra cosa más que la guerra y la guerra y la guerra. Hay también una ideología subyacente que está además directamente relacionada con la afinidad dinástica del cronista
y, naturalmente, hay un distanciamiento cronológico o geográfico de los hechos que se están narrando. Por otra parte, como se ha dicho, hay que considerar las fuentes narrativas hispanoromances. Son obras fundamentalmente castellanas, aunque no solo. Hay una historiografía catalano-aragonesa que está más interesada en la proyección mediterránea de la Corona de Aragón, pero que está ahí y en algún caso aporta noticias importantes. También hay alguna crónica portuguesa que conviene no omitir. Se trata de obras que presentan características propias, a menudo complejas, por una anecdótica y un trasfondo ideológico que no siempre resultan conocidos para los no especialistas en la historiografía medieval cristiana. Y hay que decir de paso que los arabistas tenemos esa pequeña laguna pendiente, es decir, somos o intentamos tener un cierto conocimiento de la lengua, pero naturalmente la formación de historiadores es algo que va uno aprendiendo por su cuenta como puede y a veces, como diríamos coloquialmente, a capón. Es decir, no tenemos como tal un conocimiento de las técnicas historiográficas hasta que no pasa muchísimo tiempo y en muchos casos es casi una labor poco menos que autodidáctica, de manera que para nosotros el acceso a las fuentes hispanoromances es complejo, como podría ser para un historiador o un medievalista acceder a las crónicas árabes si no tiene conocimiento del idioma. Finalmente, conviene asimismo tener presente la documentación de archivo. Bien es cierto que en su inmensa mayoría esta procede de la Corona de Aragón y es cada vez mejor conocida gracias a la labor de los especialistas. Pero también es necesario resaltar el contexto internacional de la Baja Edad Media, en la que cada vez resulta más patente que la unidad de las dos riberas del Estrecho de Gibraltar es tan solo una parte de una entidad histórico y geográfica mayor y muy bien conocida como es la del mundo mediterráneo. La mencionada expansión catalano-aragonesa por el Mediterráneo oriental, los esfuerzos meriníes por reunificar el occidente islámico, los intereses comerciales de las repúblicas italianas por controlar el tráfico marítimo, las relaciones de los sultanatos norteafricanos con los estados europeos en un contexto teórico de enfrentamiento ideológico y militar, pero de inevitable coexistencia política, y otros tantos factores presentes que podríamos enumerar aquí, no pudieron quedar fuera de las cancillerías. A todas estas consideraciones conviene también tener presente la necesidad de apoyarse en los trabajos arqueológicos que han contribuido a precisar, perfilar o mejorar aún más la información que obtenemos de los textos escritos y que no siempre es completa. Por todo ello, se comprenderá enseguida que la persona que quiera dedicarse a este tipo de temas se las tiene que ver con un montón de problemas porque, como es lógico, su formación no puede estar en todos estos niveles. Siempre quedará alguno de estos frentes un poco más cojo, con alguna laguna. Si entramos ya en materia, hay que recordar que la intervención de los meriníes en la península se va a iniciar bajo el sultán Abu Yusuf, quien durante los últimos 10 años de su gobierno, estamos hablando del 1275 al 1285-86, llevó a cabo una importante ofensiva militar con 5 expediciones por tierras andaluzas. Sin embargo, antes de abordar su estudio, parece oportuno detenerse en los antecedentes previos de las mismas, porque hay algunas cuestiones historiográficas, como lo que con los problemas que acabo de comentar, que vale la pena conocer. Las fuentes árabes nos dicen que entre 1245 y 1248 Abu Yusuf manifestó ya su voluntad de hacer el yihad en Al-Ándalus, para lo cual pidió permiso a su hermano Abu Yahya, que entonces era el sultán. Aunque éste se la negó rotundamente y le pidió al gobernador de Ceuta que no le proporcionara ayuda alguna, el empeño de Abu Yusuf le llevó hasta Alcázar Seguir, en el norte de Marruecos, dispuesto a cruzar a toda costa el estrecho. Solo mediante la intervención directa de un santo local, el wali Yaqub ben Harun al-Jairi, Abu Yusuf desistió de sus ideas. El santo mantuvo la siguiente conversación con él y le dijo así: lo único que puedes hacer en relación con la otra orilla es olvidarte de ella en este momento hasta que seas dueño del país del Magreb, conquistes la capital de Marrakech y pongas fin al poder de los Banu Abdelmumin, es decir, los almohades. Entonces, si Dios Altísimo quiere, cruzarás el estrecho como deseas, tu estandarte será desplegado y tu ejército victorioso.
El sentido común de las palabras de este santo no admite reserva alguna. La historia le dio la razón, porque la intervención meriní en Al-Ándalus hubo de retrasarse no solo hasta conquistar Marrakech en 1269, sino hasta tener un control efectivo de ciudades como Sijilmasa o de puertos como Ceuta, hecho que no ocurrió hasta el año 1274. Ahora bien, más allá del acertado juicio del santo y sin cuestionar que este encuentro llegara a producirse, hay que indagar en la intencionalidad de las fuentes árabes en su presentación de los hechos. El cuestionamiento de la legitimidad política que acució a la dinastía meriní desde sus orígenes provocó una respuesta ideológica por parte de la corte de Fez, que impregnó de forma directa la producción historiográfica. La representación ideal de los sultanes meriníes como musulmanes perfectos, preocupados por la ortodoxia, la ciencia islámica y al mismo tiempo relacionados con los hombres de religión, los ascetas y los santos, fue una constante histórica que recogieron los autores musulmanes de la época, porque los propios gobernantes meriníes la promovieron para reforzar su imagen y su actuación en el gobierno. Y la figura de Abu Yusuf, que es el máximo exponente del yihad para la dinastía meriní, se enmarcaba perfectamente en esta imagen idealizada. Según las fuentes árabes, un santo le convenció de que no cruzara el estrecho de Gibraltar, pero otro santo, Abu Marwan al-Yohanisi, le pediría años más tarde que lo hiciera para realizar el yihad en la península. Por otra parte, aunque la primera expedición de los sultanes de Fez a la península tuviera lugar en 1275, las primeras tropas meriníes llegaron unos 10 o 12 años antes. Muy probablemente por razones sucesorias ligadas a la propia designación de Abu Yusuf como sultán, fracciones rebeldes de príncipes meriníes rebeldes, fundamentalmente hay dos ramas colaterales en la familia, los Banu Idris y los Banu Abdullah, que descienden del sultán epónimo de la dinastía Abdelhak, pues fueron enviadas a la península sentando un precedente en las relaciones de meriníes y nazaríes. En una fase inmediatamente posterior, estos elementos disidentes, que pertenecían, como digo, familias y clanes principales del tronco dinástico meriní, al frente de los cuales había un importante emir que no había llegado a alcanzar el poder en el Magreb, pues cumplían una doble función. Oficialmente eran enviados desde la otra orilla para cumplir con el deber colectivo del yihad que enfrentaba a Granada con el enemigo cristiano, pero en última instancia, estos emires magrebíes, que eran rivales de los sultanes de Fez, fueron el instrumento idóneo del que los nazaríes se valieron para desestabilizar el Estado meriní en una correlación de fuerzas necesaria, como se verá más adelante. En el caso que nos ocupa, estas primeras tropas supusieron un refuerzo militar para Mohammad I y participaron en las contiendas derivadas del levantamiento mudéjar que tuvo lugar en Andalucía entre 1264 y 1266, como ya nos ha quedado claro esta mañana. Se trata de una serie de hechos conocidos y después de las dos magníficas intervenciones de esta mañana del profesor Manuel González Jiménez y de Miguel Ángel Borrego, yo no voy a extenderme ni voy a hablar del tema. Con todo, sí es importante resaltar que la presencia de estos soldados meriníes no significó en ningún momento la colaboración entre Granada y Fez, ni mucho menos la implicación directa de esta última, de Fez, en la revuelta mudéjar. ¿Por qué? Pues porque las fuentes árabes no mencionan este punto y de haber habido una especial colaboración, la historiografía oficial seguramente lo habría reflejado de alguna forma, ni, como tampoco se ha dicho anteriormente, se daban las circunstancias idóneas para ello. Hay que tener en cuenta que en estas fechas todavía los meriníes están disputando su territorio a los almohades. 10 años después, el Magreb meriní contaba ya con una cierta estabilidad y era Granada la que atravesaba una situación más delicada. Ello habría justificado la llamada de auxilio de Mohammad II, que habría propiciado la primera expedición de Abu Yusuf por tierras andaluzas. Esta ha sido la interpretación tradicional basada en los textos. Pero como yo ya expuse en su día, no solo Mohammad II tenía razones para solicitar la ayuda de los meriníes. También la dinastía rival de los nazaríes, los Banu Ashilula, que se aliarían en no pocas ocasiones con Alfonso X, pudo haber recabado el mismo apoyo, siempre con vistas a reforzar su posición en la península. Es cierto que apoyar tal petición con los documentos o las fuentes narrativas no era fácil porque no la mencionan,
Pero más allá de ellos, se encuentra un testimonio literario que ha pasado desapercibido para los investigadores, también pasó desapercibido para mí en su momento, y que plantea justamente esta idea. Uno de los últimos poetas de Al-Ándalus, Abdelkarim al-Basti, al que el profesor Nicolás Fernández Basanta le dedica una entrada estupenda en la biblioteca de Al-Ándalus, que ha dirigido el profesor Jorge Lirola, pues este poeta, que fallece en 1489, al referirse a estos combates de esta época en la que participan los meriníes, escribe los siguientes versos. La acción de Ibn Ashqilula al llamar a Abu Yusuf de la verdad y la sinceridad da testimonio. Le invitó por la victoria de la religión a combatir en ella, al Ándalus, y aquel, Abu Yusuf, por ella respondió dispuesto a vencer y ayudar. Pasaron al Ándalus multitud de personas cuyo número sobrepasaría si se contara cualquier cálculo. Sin ánimo de restar importancia a las tesis tradicionales, obviamente el sultán de Iur era Mohammad II y a Mohammad II le correspondía hacer la llamada de socorro a los meriníes, parece claro que las disensiones internas en Al-Ándalus debieron favorecer los contactos entre los Banu Ashqilula y los meriníes, lo cual abundó aún más en dichas disensiones. Directamente relacionadas con este punto se hallan algunas cuestiones de fondo que no por conocidas habrán de soslayarse. Si resulta obvio que las circunstancias históricas separaban con claridad los intereses de Castilla, Aragón y otros territorios presentes en el contexto internacional, me puedo referir a Portugal, a Marsella, a los estados italianos, aun estando todos ellos enfrentados teóricamente al enemigo musulmán, no menos obvias son las diferencias entre los estados del occidente islámico bajo medieval. Aun siendo aliados en su obligada defensa del Islam contra los avances cristianos, Granada, Fez, Tremecén, Túnez, que son los sultanatos resultantes tras la caída del imperio almohade, pugnaban entre sí por hacerse con la hegemonía. Estaba entre sus objetivos, no declarado, pero estaba ahí, la conquista de los otros sultanatos, volviendo a conseguir la reunificación política de un mismo espacio, como lograra la dinastía almohade en su época de esplendor. Es difícil sustraerse a esta idea, como lo es asimismo pasar por alto los proyectos de expansión que desde la península o el Magreb se pretendían desarrollar hacia la otra orilla del estrecho de Gibraltar. Y la razón habrá que buscarla en la propia conciencia de una unidad histórico-geográfica que en el devenir de los siglos se había forjado en el imaginario ideológico-político de cristianos y musulmanes. Porque cada uno de estos grupos tenía por suya la tierra que había conquistado al enemigo, pero también la tierra que el enemigo le había a su vez arrebatado. Y para justificar sus posturas o sus reivindicaciones recurrían al espíritu de cruzada, al espíritu del yihad, y todo lo cual explicará el desarrollo de una nueva invasión norteafricana en la península. Pero ni cruzada ni yihad sobrepasaron la concepción de una unidad de espacio y coexistencia mutua en la que el estrecho fue más una puerta que una frontera insuperable. Solo de este modo se van a entender las alianzas contrarias entre gobernantes de distinto credo que, habiendo combatido duramente entre sí, llegaron a hacerse aliados, compartiendo incluso sus tropas, contra los que en otro tiempo fueron correligionarios y socios naturales. Los ejemplos son muy numerosos y podré aludir a ellos en el transcurso de estas páginas. En relación con las campañas militares de Abu Yusuf, me limitaré a esbozar las ideas o temas más relevantes. Un punto de partida ya señalado fue la necesidad estratégica de obtener el apoyo logístico de Ceuta, gobernada por la dinastía local de los asafíes. Estos aportaron navíos y arqueros al ejército meriní, pero los sultanes de Fez, en su ascenso hacia el norte para pasar a la península, se guardaron de llegar a este puerto del estrecho, porque de haberlo hecho se habían provocado recelos o conflictos internos comprometiendo las expediciones. En su lugar llegaban habitualmente a Qasr el-Majaz, es decir, al Cazarseguir, desde donde tenía lugar el trasvase de las tropas. Esto aparte, un tema recurrente desde la primera expedición es el de la cesión o intercambio de plazas entre sultanes nazaríes y meriníes, al que con frecuencia aluden las crónicas. Para el caso que nos ocupa, esta primera expedición, se habla de la entrega de Algeciras, Tarifa y Ronda que Mohammad II hizo al sultán Abu Yusuf, hecho que ofrece problemas de interpretación sobre los cuales yo no me voy a detener ahora.
No obstante, sí conviene señalar que las principales dificultades que se presentan provienen no solo de la identificación de determinados enclaves, que no siempre resultan claros, sino además porque ni las crónicas ni la evolución histórica de estas plazas permite conocer con certeza quién las cedía o quién las poseía efectivamente. Yo personalmente sigo dando por válida la hipótesis que aporté en su día y que puede resumirse del siguiente modo. Más que pensar en la entrega real de territorios, que desde luego podría haberse dado en algún caso, tal vez haya que considerar la cesión de derechos o intereses políticos sobre los mismos territorios. Se trataría, por lo demás, de un procedimiento que no resultaba extraño en la época. También lo emplearon los reyes cristianos, quienes en algunos casos hicieron donaciones de tierras antes de la conquista efectiva de algunas zonas o localidades islámicas. Por lo demás, el desarrollo de la primera expedición, que se da entre 1275 y 1276, se puede concretar muy sucintamente en muy pocas ideas. Por un lado, no hubo unidad en las filas musulmanas porque las tensiones entre Mohammed II y los Banu Asquilula no lo permitían. Por otro, parece asimismo claro que hubo enfrentamientos por tierras de Córdoba, Jaén, Sevilla y Jerez sin que las tropas meriníes consiguieran objetivos o victorias claras. La única excepción fue la victoria de Écija sobre don Nuño González de Lara, que fue derrotado y muerto en septiembre de 1275. Como acertadamente ha señalado José Ramírez del Río, la relevancia concedida a esta batalla por algunas fuentes árabes ha de situarse en un contexto inmediato que la historiografía oficial no podía omitir, lo que hablábamos antes de la ideología. Dado que los castellanos ejercieron una enorme represión en la ciudad tras aplastar la revuelta mudéjar, ¿acaso el relato cronístico fuese el mejor modo de enfatizar el desquite de los musulmanes y asimismo una advertencia ante represalias futuras? En cualquier caso, poco aprovecharon esta y otras victorias más o menos precarias al sultán Abu Yusuf. Aunque las tropas pudieron obtener un importante botín de guerra, no hubo conquistas ni beneficios territoriales importantes. Y ello, unido a los temores de que los castellanos le cortaran el aprovisionamiento de las tropas bloqueando el estrecho y a las revueltas internas del Maghsan meriní, motivaron su regreso al Magreb tras 9 meses de expedición. Cabe añadir, no obstante, que la voluntad de instalarse en la península y fortificar el emplazamiento de Algeciras llevaron a Abu Yusuf a iniciar la construcción de la ciudad de Albinia, sobre la cual en su día yo no estuve muy acertado, como probó posteriormente el estudio de Torremocha, Navarro y Salado. Por aquello que les acabo de comentar, cuando yo me ocupé de estos temas me sorprendía muchísimo, ya por el año 1990 o 92, que no hubiera todavía un estudio concreto sobre la ciudad de Albinia desde el punto de vista arqueológico. Y entonces, pues movido por la actitud joven, ¿no?, de criticar constantemente las fuentes y ser especialmente cicatero en ese punto, desconfié rotundamente de la información que venía en aquellas fuentes y pensé que todo era un exceso de alabar desde el punto de vista de la historiografía oficial al sultán meriní. Evidentemente yo simplemente hablaba, bueno, de una serie de construcciones que se realizarían en Algeciras, Albinia, y con el paso del tiempo eso llegó a ser una ciudad, ¿no? Bueno, pues el estudio de Torremocha y otros posteriores demuestran que efectivamente aquello es una ciudad importante como tal y que el sultán Abu Yusuf la concebía como su residencia palatina, ni más ni menos. Bueno, de la segunda expedición, que tiene lugar en 1277-78, han de mencionarse primeramente las dificultades que tuvo Abu Yusuf para movilizar las tribus árabes, señal inequívoca de que estas tropas no veían ninguna ventaja o ganancia de botín ante una nueva contienda. Además de esto, y a tenor de lo que registran las fuentes, el sultán de Fez no fue requerido en ningún caso por Mohammed II. Más aún, llegado a la península, se reunió con los Banu Asquilula en Ronda y proyectó con ellos algunas campañas sin que la participación del sultán nazarí apareciese resaltada. Desde el punto de vista de las fuentes, quiero decir. Ello demuestra las profundas desavenencias que hubo en las filas musulmanas y al mismo tiempo las dificultades inherentes para que cualquiera de las expediciones tuviera un éxito real. Todos los recelos de los nazaríes se concretan en la imagen que ofrece Ibn Jaldún. Naturalmente hay una memoria histórica y el sultán Mohammed II de Granada, lo dice Ibn Jaldún, tiene en su memoria lo que le pasó al Mu'tamid de Sevilla cuando llamó a los almorávides. Los almorávides vinieron a ayudar al Mu'tamid, pero acabaron con los reines de Taifas y
se implantaron como un gobierno autónomo en la península ibérica. Entonces, Mohammad II tiene miedo de que si los meriníes, los merimenines, llegan a la península en su ayuda, finalmente le ayuden, pero lo acaben echando del gobierno y se acaben quedando ellos en Granada. En cuanto a la construcción o reconstrucción de itinerarios y las plazas atacadas, que ya abordé exhaustivamente en algún trabajo previo, esta plantea no pocos problemas derivados del cotejo de las fuentes árabes con dos cartas de la Cancillería de Ceuta. Estas cartas, promulgadas en nombre de Abul Qasim al-Asafi, como en su mayoría los documentos árabes similares, se conciben mucho más como un artificio literario que como un documento histórico. Y entonces provocan no pocas imprecisiones desde muchos puntos de vista, entre ellos el cronológico. Pero, en fin, en cualquier caso, haciendo un cotejo de las principales fuentes árabes y de estas cartas, se deduce con cierta claridad que hubo enfrentamientos por tierras de Sevilla y de Cádiz, asimismo por Córdoba, por Jaén. Los resultados dejan entrever una vez más que los meriníes sabían realizar asedios, sabían defenderse de ellos, pero o en este caso no tuvieron mucha mano o no les interesó, desde luego, mantener estos asedios porque no pudieron ocupar el territorio. De ahí la imagen de desolación que van dejando a su paso, arrasando campos, devastando las aldeas andaluzas. La única ventaja territorial obtenida fue la ciudad de Málaga, entregada voluntariamente por Mohammad ben Asquilula para disgusto de los nazaríes. En cualquier caso, esta segunda expedición deja también algún dato historiográfico y estratégico de interés que vale la pena mencionar. Como han señalado los especialistas, las fuentes narrativas, tanto árabes como cristianas, no son muy dadas a ofrecer noticias relacionadas con la flota naval. Sin embargo, gracias a la primera de estas cartas de Ceuta, se puede conocer que durante el encuentro que mantienen en Ronda Abu Yusuf y los Banu Asquilula, junto con otros adalides y mandatarios del ejército, se decidió atacar la ciudad de Sevilla por muchas razones, pero también porque allí se armaban los navíos que impedían el trasvase de combatientes musulmanes a la península. La tercera expedición se produjo en 1278-79 y bastará a decir que en sentido estricto se redujo a una serie de contiendas justamente marítimas, ¿verdad? Se originó por el bloqueo que Alfonso X puso sobre Algeciras, para lo cual contó con la alianza de Mohammad II y de uno de los enemigos tradicionales del sultán Merini, que es el sultán de Tremecén, Yahmur Hasan ben Zayán. Hemos dicho antes que Granada, Fez, Tremecén y Túnez están de una parte o sobre el papel figuran como aliados, pero en la práctica tienen intereses enfrentados y lo que ellos querrían es volver a reunificar el occidente islámico y establecer pues, una misma autoridad y una unidad política como hicieron los almohades. Es interesante destacar que en este combate naval en que se enfrentan Castilla y Fez, fue Fez la que consiguió derrotar a los castellanos. Con todo, Abu Yusuf no pudo pasar a la península y dos hijos suyos condujeron algunas operaciones con un éxito más o menos relativo frente a los castellanos. Con eso y con todo pudieron recuperar Málaga y Ronda de los nazaríes en circunstancias que no quedan muy claras. Si las alianzas contrarias estuvieron activas en el transcurso de la tercera expedición, la cuarta expedición del sultán Abu Yusuf a la península, en 1282-1283, vista desde una mínima lógica, suponía un grado mayor en materia de contradicción. El enemigo de los meriníes en la península y el norte de África, Alfonso X, que ha hecho un ataque en Salé, en las costas atlánticas, en 1260, que ha repetido este ataque en 1269 contra Larache y Tishams, solicita ni más ni menos que la ayuda de Abu Yusuf para enfrentarse a su hijo, el que va a ser futuro rey Sancho IV, que se había rebelado contra él. Sobre las razones dadas por uno y otro gobernante para justificar este pacto, que están muy analizadas, no voy a extenderme ahora, aunque aludiré brevemente a ellas más adelante. Será suficiente subrayar una vez más la razón práctica de Estado y la ya mencionada unidad territorial por encima de todas las barreras que impondrían, como digo, las nociones de yihad o cruzada, al menos en el plano teórico, para hacer posible esta coalición. De manera que, a finales del verano de 1282, un ejército formado por soldados magrebíes y soldados castellanos asediaron Córdoba,
donde se había refugiado el infante Sancho sin que lograran derrotarlo. Los textos hablan de incursiones meriníes posteriores por tierras de Andújar, Jaén, Úbeda, Terrinches, los límites de Toledo, llegando incluso a Madrid. Ante estos ataques, el infante Sancho buscó la alianza con Mohammad II y de esta forma 2 ejércitos mixtos se disponían a enfrentarse, lo cual iba a restar efectividad a todas las operaciones militares, porque en efecto los 600 caballeros que Alfonso X entregó a Abu Yusuf decidieron retirar su apoyo después de algunos ataques por Málaga y sus alrededores. El final de la expedición extinguió definitivamente estos ejércitos mixtos, pero planteó un problema en los itinerarios seguidos que yo intenté solucionar mediante el cotejo de las fuentes árabes con otra de estas cartas de la Cancillería de Ceuta, promulgada en esta ocasión en nombre de Abu Hatim al-Asafi. Gracias a este cotejo, yo pude establecer que las tropas meriníes se movieron por Córdoba, Jaén, Úbeda y Baeza y ascendieron posteriormente hacia los límites de la actual provincia de Ciudad Real. Así llegaron a ciudades como Montiel y Almedina, para lo cual tuvieron que atravesar algo que en las crónicas, o en la carta mejor dicho, aparecía como el puerto, sin que en ningún momento llegaran a Talavera, que es lo que se creía entonces, basándose en una lectura errónea que hacía Huici Miranda de una de estas crónicas, el Raud al-Qirtas de Ibn Abizar. En un reciente estudio, el profesor Joseph O'Callaghan, que ya ha sido mencionado aquí, ha ido aún más allá, precisando con más exactitud el puerto al que yo me refería, que no es otro que el puerto del Muradal en Despeñaperros. Sin conseguir mayor éxito militar que la propia incursión en tierras alejadas del estrecho, los soldados magrebíes descendieron por Vilches, Santisteban del Puerto y Baeza, llegando posteriormente a Algeciras y poniendo fin a la expedición. Finalmente, me restaría tratar el último intento de Abu Yusuf por intervenir en la península, el cual se produjo en 1285 y presenta en sí mismo algunos rasgos que lo diferencian de los anteriores. Para empezar, tuvo enfrente al mismo adversario de la cuarta expedición, Sancho IV, con el que muy pronto debieron de romperse las relaciones diplomáticas. Además de esto, Mohammad II aparecía nuevamente alejado del contexto principal, dado que no se reflejan contactos entre este sultán y Abu Yusuf antes del inicio de las campañas, ni tampoco durante el transcurso de la misma. Todo ello apuntaría, por tanto, a la voluntad de Fez de actuar con independencia, lo cual era siempre visto con recelos desde la Alhambra. En último lugar, y como dato historiográfico de interés, cabe añadir que es la expedición más detallada gracias a un relato muy pormenorizado que realiza el autor que hemos mencionado antes, Ibn Abizar, concretamente sobre el objetivo fundamental de esta campaña. Y el objetivo no es otro que la ciudad de Jerez. Vamos a asistir a una detalladísima relación de sucesos que tienen que ver con 33 días de asedio de esta ciudad. En su día yo no encontré explicación convincente a esta particularidad historiográfica, pero ahora, teniendo presente cómo se destacó en las fuentes árabes este ataque sobre Écija y la victoria sobre don Nuño González de Lara, de la primera expedición, creo que habría que buscar una interpretación similar. La importancia estratégica y militar que tuvo Jerez en época almohade y los ecos de la revuelta mudéjar en esta tierra se convirtieron en un símbolo para el imaginario colectivo de los musulmanes, símbolo que como tal tenía que quedar plasmado en la historiografía oficial y que de haber sido recuperada la ciudad habría sido evocado en toda la dimensión de su apogeo histórico. En cualquier caso, los 6 meses que transcurrieron de abril a septiembre de 1285 mostraban unas maniobras militares de absoluta contundencia con las que Abu Yusuf intentaba obtener el éxito que se le había negado en las campañas anteriores. Las cifras pueden ser muy abultadas, seguro que lo son, pero hablan por sí solas si las comparamos con otras expediciones. Fueron, como digo, 33 días de asedio continuado en el que se intentó el asalto al menos en 8 ataques directos. En uno de ellos se afirma que los musulmanes llegaron a entrar en los arrabales de la ciudad, los quemaron y llegaron a matar 700 cristianos. Se desarrollaron 5 campañas paralelas en las que, grosso modo, puede decirse que los ataques se concentraron por tierra de Sanlúcar de Barrameda, Carmona, Marchena, Arcos, el puerto de Santa María, Alcanátir y asimismo algunos enclaves de las tierras de Sevilla y Écija, mencionándose algunas escaramuzas también por Niebla y Jaén.
Los textos insisten en el ataque a castillos y fortalezas contiguas y especialmente en las torres, hasta 5, por la importancia defensiva que tenían especialmente para Jerez. Por si fuera poco, los efectivos movilizados en algunas campañas, según las fuentes árabes, fueron especialmente numerosos. 5.000 soldados regulares, 2.000 arqueros magrebíes, 2.000 jinetes voluntarios, 13.000 infantes de las tribus árabes de los Masmuda, otros 8.000 de las demás tribus del Magreb, cuya presencia en la expedición también resulta especialmente detallada. No menos importantes son las cifras de cautivos, varios centenares, o la de los animales incautados como botín de guerra, varios millares entre caballería y ganado menor. Además, se emplearon almajaneques, maquinaria de asedio que los meriníes manejaban con destreza. Y sin embargo, a pesar de la dureza del cerco y los enfrentamientos, Jerez resistió sin ser conquistada y los meriníes se vieron obligados a levantar el asedio. Aunque la decisión se tomó cuando se tuvo conocimiento de que Sancho IV se disponía a bloquear el estrecho para aislar a las tropas magrebíes, muy posiblemente la sensación de fracaso debió de empezar antes. No se explica de otro modo que hay una constante mención a los destrozos de viñedos, olivares, árboles frutales y demás cosechas que causó el ejército meriní. Es cierto que tales daños se contemplan en el derecho islámico con ciertas restricciones y que estos destrozos impedían el abastecimiento de Fez. Pero claro, cuando uno va a destrozar todo aquello que se supone que va a conquistar, es porque tiene muy claro que la conquista no va a ser real, porque si no, intentaría no destrozarlo para después aprovecharse de ello. La expedición, como digo, concluyó con un acuerdo de paz en octubre de 1285 y el envío de sendas guarniciones a Coín y Estepona en previsión de alguna reacción por parte de Mohammad II, que no se produjo. Con esta fase terminaría la primera gran oleada de campañas meriníes en la península, porque poco después fallece el sultán Abu Yusuf en marzo de 1286. Entramos en una etapa histórica muy distinta. Los 47 años que transcurrieron desde esta última expedición de Abu Yusuf y el último esfuerzo de intervenir en la península llevado a cabo en la época del gran sultán Abul Hasan tienen una orientación distinta y un marcado carácter conservador, como tal vez no podía ser de otro modo. Si el modelo almohade de reunificación política antes aludido dejó su impronta en los 4 sultanatos del occidente islámico, esta fue aún mayor para los meriníes, porque ellos se consideraron herederos directos de la dinastía almohade. De ahí sus 2 ejes de expansión político-militar tradicionales. El primero, la península, no había reportado logros tangibles ni expectativas reales de conseguirlos después de una década intensa de luchas que no llegaron a ninguna parte. Había, por tanto, que dirigirse hacia el segundo eje, el norte de África y la conquista del sultanato zayaní, que fue el proyecto que tuvo ocupado al sultán Abu Yaqub durante 1/3 de su gobierno. Ello implicaba la mera conservación de los principales puertos del estrecho para garantizar un status quo, a una costa de ceder a Granada otros territorios más secundarios. Con todo, el principal problema para avanzar en cualquiera de los frentes fue la inestabilidad interna que tuvo el gobierno meriní de estos años. Un problema de fondo sobre el que todavía no he tratado en estas páginas es la división territorial característica de la concepción del poder entre estos sultanes o las tribus meriníes, según las cuales éste se hallaba centralizado pero al mismo tiempo repartido. Por resumirlo en pocas palabras, en las principales provincias y ciudades marroquíes, los sultanes establecieron un emir y un gobernador, lo cual suponía la creación de una corte provincial con todo lo que ello implicaba. Téngase en cuenta que a las familias de notables y a los jeques meriníes que había en esas zonas había que añadir el aparato administrativo del gobernador y el séquito que acompañaba a los emires. Y en este sentido, cualquiera de estos emires, sintiéndose fuerte en su propio señorío y haciendo valer sus contactos con los mandatarios locales, o a veces, por qué no decirlo, tentados por ellos, podían rebelarse contra el poder establecido y declararse independientes, como así ocurrió en numerosas ocasiones. Se trata, como digo, de un periodo muy complejo del que cabría destacar, por resumir un poco en relación con Al-Ándalus, varios sucesos. El más significativo fue la conquista de Tarifa por Sancho IV en 1292. Se trata de un asunto ampliamente tratado sobre el que yo no me voy a detener, pero sí conviene recordar que en los orígenes del problema
aunque no constituya el factor más importante y sea de forma remota, reaparecía el viejo conflicto interno del sultanato nazarí. Mohammad II consiguió en 1288 que Abu Yaqub le entregara la plaza de Guadix, que tradicionalmente estuvo bajo el control de los Banu Ashqilula. A cambio, estos recibían el gobierno de Alcazarquivir en el Magreb, pero como señala Ibn al-Jatib, este acuerdo llevaba implícitas otras intenciones. Cito: cuando los Banu Ashqilula se establecieron en el Magreb, el sultán nazarí tomó precauciones ante la posibilidad de que atacaran su gobierno, pues esperaba que el señor del Magreb los incitara contra él y que éstos volvieran a Granada. Por eso invitó entonces al tirano rey de Castilla a que bloqueara Tarifa y cerrara el paso del estrecho. Esta cita se entiende mejor si se piensa que Mohammad II temía por parte de Fez lo que justamente los nazaríes iban a poner en práctica a partir de entonces. Granada comenzaría a lanzar hacia la otra orilla los elementos meriníes disidentes que tenía en su territorio para abundar en la división interna de los meriníes. Las rebeliones acaecidas en Ceuta en 1304 y especialmente en 1306, cuando otro príncipe disidente llegó a proclamarse sultán en la región del norte de Marruecos, me refiero a Uthman ben Abi al-Ula, confirmaban esta política nazarí de injerencia en el norte de África. La intervención meriní sobre la península tenía, por tanto, su faceta contraria y la unidad territorial de las dos orillas del estrecho de Gibraltar volvía a imponerse sobre cualquier otra consideración histórica, aunque fuese provocando la fractura o la desunión entre dos aliados naturales. Si Granada se defendió de los meriníes en las primeras expediciones de estos, Fez hizo lo propio en estos años difíciles. Ibn Jaldún nos dice que uno de los sultanes meriníes de esta época, Abu Thabit, consciente de que Ceuta se podía convertir en el punto de apoyo de todos los emires meriníes que quisieran alzarse contra el gobierno en el Magreb, quiso reforzar el control sobre ella y a tal fin erigió la ciudad de Tetuán. En este clima de intereses cruzados y mutuos recelos se entenderán mejor las alianzas contrarias a las que me he referido anteriormente. Obvio resulta decir que la correspondencia diplomática guarda las distancias propias del discurso político, pero en su justificación de estos pactos aduce razones de índole afectiva o psicológica, fácilmente comprensibles para cualquier persona con independencia del credo religioso. Así, por ejemplo, la traición de un hijo frente a su padre, que es lo que justifica, por ejemplo, a Abu Yusuf para ir en ayuda de de Alfonso X, la vergüenza que debía sentir un rey como Jaime II al ser vecino de un hombre tan vil como el rey de Granada, que es justamente lo que le dijeron al rey Jaime II, unos embajadores enviados desde la corte de Fez. En fin, me restaría, para finalizar mi contribución, abordar sucintamente las dos expediciones militares que realizó el sultán Abul Hasan Ali. Pero yo creo que andamos ya un poquito mal de tiempo y no quiero pasarme. Simplemente me gustaría decir que estaríamos en esta última fase, en la época de mayor colaboración existente entre Granada y Fez, en contraposición con las dos etapas a las que acabo de mencionar, y ello va a hacer que los musulmanes, siquiera temporalmente, consigan algunas conquistas importantes. Me estoy refiriendo concretamente al caso de Gibraltar, conquistado en 1333 por uno de los hijos del gran sultán Abul Hasan, sería Abu Malik Abdel Wahid. Me gustaría incidir también en este asunto que hemos comentado antes, de que no es muy habitual que las crónicas se dediquen a dar noticias sobre la Armada, sobre la flota. Y hay que decir que además de toda la movilización de efectivos terrestres que puso en marcha la dinastía de Fez en época de Abul Hasan para llevar una campaña que realmente obtuviese beneficios territoriales, Abul Hasan puso en marcha un rearme naval prácticamente sin precedentes. Y esto es algo que no se conoce o que no se suele mencionar porque realmente las crónicas árabes no dan noticia de él. Hay que decir que Abul Hasan dispone en esta época de unos 100 o 140 barcos que mencionan las crónicas árabes, o de 250 si hacemos caso de la gran crónica de Alfonso XI.
Estas cifras son importantes si tenemos en cuenta que en época del sultán Abu Yusuf llegamos como mucho a los 70 barcos en la tercera expedición para defender Algeciras. En cualquier caso, sí tenemos que tener presente que, además de la invasión que se producía por el estrecho de Gibraltar, había una sensación generalizada de invasión por tierras del Levante peninsular. Hay que tener presente que la flota de los meriníes llegó a atacar Menorca e Ibiza en 1337 y que hay documentos dirigidos al rey de Nápoles por el lugarteniente de estas islas que hablan de la posibilidad de que los musulmanes puedan estar moviendo una fuerza de galeras muy notable. Hay en 1338 noticias de que embarcaciones meriníes llegaron a las proximidades de Mallorca y de la isla de la Cabrera. El temor generalizado de una invasión por costas levantinas era absolutamente real y de ello dan testimonio algunos autores como Jerónimo Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón. Para terminar mi intervención voy a leerles solamente algunos fragmentos para que entiendan lo que quiero decir. Era el aparato que se hacía tal que puso grande terror a toda España, porque siendo el enemigo tan vecino y teniendo el mayor imperio de África, tomando la empresa de hacer la guerra en la Andalucía, tenía muy libre la entrada siendo ya señor de Gibraltar y de Algeciras. Y representábase la pérdida antigua de España cuando fue primero ocupada por los moros y que las fuerzas de los príncipes y reyes de ella no eran mayores que las de entonces ni estaban tan unidos, siendo de diversos señores, antes eran de menor resistencia. Fue pública fama y muy constante que todo este aparato se hacía contra el reino de Valencia, por ser tan vecino y estar poblado en gran parte de moros, que aunque eran sujetos al rey, pero estaba entendido que el primer día que la armada del rey de Marruecos llegase a la costa, los tenía de su parte. Y afirmábase que Alboacén tenía este propósito de venir a conquistar el reino de Valencia. Mas el mayor y más manifiesto indicio que hubo para temer que esta fuese su empresa fue saberse los grandes apercibimientos que se hacían en las costas de África y en Berbería para juntar muy poderosa armada de galeras y naves y otros navíos. Juzgábase comúnmente que no había necesidad de tanto navío y armada para pasar solamente el estrecho. En fin, como digo, tenía aquí algunos datos sobre las campañas en las que vuelve a aparecer las tierras andaluces, naturalmente Jerez. Jerez es un punto recurrente en estos ataques, aparte del asedio al que me he referido antes. Pero, en fin, ya digo que no quiero entretenerme ya porque me he pasado un poquito de tiempo y, en fin, concluyo mi intervención, ¿verdad? Además de la revisión de estos temas principales de historia político-militar que yo he intentado hacer en el transcurso de estos minutos, restaría tratar otros aspectos no menos relevantes y asimismo presentes en el contexto histórico de la época. El enfrentamiento ideológico entre musulmanes y cristianos, los intercambios culturales y comerciales entre las dos orillas, las imágenes historiográficas de la guerra o del enemigo y otros tantos temas que siguen siendo objeto de estudios para los historiadores, conforman un amplio escenario en el que el proyecto de expansión peninsular de los meriníes es tan solo una parte del decorado. Pero, en fin, habrá que dejarlos para mejor ocasión porque yo creo que ya he abusado un poco de su confianza y de su paciencia. Muchas gracias.